Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos, fue levantado al cielo y se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y los discípulos fueron por todas partes y predicaron, y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían. Vamos a orar, hermanos. Padre, muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder estar en este lugar, en tu casa de oración, buscando, Señor, pues ser edificados, buscando, Señor Jesucristo, que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón. Señor, entendemos que tú nos has redimido, nos has justificado, nos has rescatado de la muerte eterna, y ahora estamos aquí, pues Señor, con un corazón agradecido, con un corazón que te honra, con un corazón de venirte a alabar tu nombre y de bendecirlo y de saber que tú estás haciendo una obra en cada uno de nosotros. Por favor, quédate con nosotros, bendice este tiempo de exposición de tu palabra y no permitas que salgamos de aquí como entramos. Ayúdanos a que, Señor, este mensaje pueda llegar hasta lo más profundo de nuestro corazón y que verdaderamente podamos comprender tu palabra y podamos llevarla a cabo. Bendíceme a mí, Señor, simplemente somos siervos que damos tu palabra, hay una inutilidad de nosotros, tu palabra es eficaz, es viva y más cortante que una espada, y tú vienes haciendo una obra preciosa en cada corazón, hasta lo más profundo de nuestro corazón tú entras y hoy te damos el permiso. Ayúdanos, Señor, quédate con nosotros, te alabamos, Señor, te bendecimos en el nombre de Jesús, amén. Amén, amén, hermanos. Pues, si se dan cuenta, estamos leyendo en Marcos un texto que habla de una buena noticia, ¿verdad? En otro libro, como es Mateo 28, 18, 19, 20, habla también de esta noticia, que es el Evangelio, la buena noticia, la salvación que viene de parte de Dios, anunciada por su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Ok, pues el libro de Marcos, muchos eruditos lo checan como que se escribió en el año 70 después de Cristo. Y Marcos no fue un discípulo de Jesús. Entonces, ¿cómo es que escribe Marcos este Evangelio? Bueno, Marcos, a través de la compañía con Pedro, pues ahí se cree que Marcos escribe este Evangelio. Y hay 4 Evangelios, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 3 son sinópticos, lo que es Marcos, Mateo, Marcos, Lucas. Y bueno, Marcos es escrito especialmente para los gentiles, para los romanos en aquel tiempo. Los romanos no eran judíos, obviamente romanos. Y obviamente, pues Marcos habla a la vida, al corazón de hoy todo el mundo, todo aquel que no es judío, toda la humanidad, todo aquel que Dios quiere rescatarlo, redimirlo, salvarlo. ¿Sí? Y también en el libro de Marcos encontramos que hay más relatos de sanidades, de milagros de parte del Señor Jesucristo. ¿Sí? Así que Marcos hoy va a hablar a nuestro corazón a través de este texto. Antes de decir el título de este mensaje, queremos estar meditando en todas las malas noticias que hay en nuestro mundo o alrededor de cada uno de nosotros. En Israel hay guerra. La situación se pone difícil, ahí como que se prende un foco rojo y nos alertamos. ¿Por qué la guerra? ¿No? Que siempre ha estado en guerra contra este grupo terrorista Hamas, ¿no? Pero siempre ha estado en guerra contra los musulmanes. Sabemos que se pelean la tierra. Ellos dicen, es mía, los musulmanes, porque nuestro padre es Abraham, hijos de Ismael.
Pero los israelitas dicen, no, es la promesa que Dios nos ha dado a nosotros y es nuestra tierra. Y bueno, hay muchas malas noticias. En los periódicos podemos ver diariamente muchas malas noticias. Pues, gente que es atropellada, gente que se quita la vida, tantas desgracias que pasan día con día en todo el mundo, en nuestro país, en nuestra colonia, quizá a un lado de nuestra casa, algún vecino. Hay muchas malas noticias. A lo mejor nosotros podemos decir, en mi familia está ocurriendo una mala noticia, tengo a alguien enfermo, tengo a alguien con cáncer, tengo algún problema muy fuerte en mi vida, no sé resolverlo, no sé cómo resolverlo, ¿sí? Hay muchas malas noticias, pero hoy vamos a ver una buena noticia, una excelente noticia, y el título es Anunciando la Gran Comisión, anunciando la gran noticia, la buena noticia que Dios trae para cada uno de sus hijos, cada uno de sus discípulos. Pues bien, Marcos 16 del 15 al 20, un poquito antes, desde el versículo 9, habla de que Jesucristo, el único Hijo de Dios, el que nació en Belén, creció y a los 12 años ya enseñaba en el templo. Un día que sus padres salieron a Jerusalén a dar gracias al Señor, a presentar ofrenda en el templo de Salomón, que estamos viendo que en ese tiempo de Jesucristo ya era el segundo templo, ¿sí? Estamos viendo Zacarías en los miércoles, y es ese templo el que se levantó en esos días, 520 antes de Cristo. Todavía estaba el segundo templo. Jesucristo creció y a los 30 años aproximadamente inicia su ministerio. ¿Y cómo inicia su ministerio Jesucristo? Jesucristo primero es bautizado, ¿verdad? Es bautizado. ¿Quién lo bautizó? Juan el Bautista. E incluso le decía a Juan, no, Señor, yo necesito que tú me bautices a mí. ¿Por qué te voy a bautizar yo a ti? Pero dice, así conviene, Juan, porque tenemos que cumplir como está escrito, como está escrito. Y desde ahí ya está hablando Dios a nosotros, ¿no? Tenemos que cumplir como está escrito en la palabra de Dios. Y estamos hablando de que esta buena noticia o esta gran comisión será anunciada ¿por quién? ¿Por quién será anunciada? ¿Quién manda esta gran comisión ser anunciada? ¿Y en dónde? ¿Sí? Ok. Pues en el versículo 15 dice entonces, les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Y les está hablando ¿a quién? A sus discípulos. Como usted y como yo, Dios nos ha llamado. Dios llamó a Pedro, llamó a Juan, y llamó a sus 12 discípulos, y los llamó por su nombre. Igual Dios nos llamó a cada uno de nosotros por nuestro nombre. No sé cuántos años tengamos cada uno de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, pero que nunca se nos olvide que quien nos llamó fue Jesucristo. Jesucristo, el que llegó como un milagro, el Mesías que estaba escrito en la Biblia que tenía que venir, y el Cordero que iba a quitar el pecado del mundo. Jesucristo fue bautizado, y en ese río Jordán, cuando Él se sumergió en las aguas, descendió y una voz se escuchó: este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco, la voz del Padre. Y descendió el Espíritu Santo en forma de una paloma y se posó en Jesucristo. Así lo dice la Escritura. Bueno, pues Jesucristo llegó para dar, Isaías 65, algo así, no recuerdo bien, pero Él dice que se ha acercado el reino de los cielos, ¿no? El reino de Dios.
y que Él llegó para dar libertad a los cautivos, para dar sanidad a los enfermos, para dar libertad a los presos, y no nada más los que están en la cárcel, sino presos en una situación del corazón. ¿Cuántas personas estaban viviendo una situación bien difícil? En ese tiempo los judíos eran gobernados por el Imperio Romano. Pero se cumple una profecía en un plan soberano que Dios tiene para toda la humanidad. Desde que hizo los cielos y la tierra, y desde que toda su creación, y desde que hizo al primer hombre Adán y la primera mujer Eva, y cayeron en pecado, y vino la consecuencia de ese pecado, de esa desobediencia, y vino la muerte espiritual, la muerte eterna para toda la humanidad, para todos nosotros. 8.500 millones de personas en este mundo están destituidas de la gloria de Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos han pecado, todos merecen ir al infierno. Se oye difícil, pero es la realidad. Pero Jesucristo llegó y sanó a muchos enfermos, dio vista a los ciegos, al ciego Bartimeo, otros dos personajes más, salvó a muchas personas, levantó entre los muertos algunos, a Lázaro, sanó a leprosos, a un paralítico, y hizo muchos milagros. Pero verdaderamente Jesucristo en su ministerio tenía un propósito. A lo largo de 3 años y medio aproximadamente, Jesucristo estuvo capacitando a 12 personas. Tenía muchos seguidores, había muchas personas que lo seguían, quizá porque les daba de comer, quizá porque les sanaba, quizá porque les cumplía y les hacía milagros Dios a sus vidas. Pero verdaderamente tenía 12 discípulos. 12 discípulos. Y al término de esos 3 años y medio, dice la Escritura que el versículo 9, que Jesucristo murió en la cruz, ¿verdad? Un poco antes lo dice, murió, pero Él resucitó y se les presentó a varias personas antes de hacerse presente a los discípulos de Jesucristo. Para eso entonces ya nada más eran 11, uno se perdió, Judas Iscariote, el que lo traicionó. Pero vemos que Jesucristo a estos 11 discípulos primeramente les manda a una persona, y era María Magdalena. Dice aquí que la que se le habían metido 7 espíritus endemoniados, y Dios, Jesucristo, la liberó. Ella fue, dice aquí, la primera persona que lo vio resucitado, y fue y le dijo a los discípulos: he visto al Señor, resucitó. ¿Y qué creen? No le creyeron. No le creyeron. Los discípulos que vivieron con Jesús, que caminaron con Él, que anduvieron en una barca y que vieron que calmó el mar, y los discípulos que vieron cómo bendijo el alimento, los 2 pescados, los 5 panes, y le dio de comer a una multitud, no le creyeron. Y después se le apareció a dos personas más que iban camino a Emaús también, ¿no? A un lugar, y también llegaron ellos y también le dijeron a los apóstoles: hemos visto al Señor Jesucristo, caminó con nosotros, Él ha resucitado. ¿Y qué creen? No creyeron, no creyeron. Y entonces Jesucristo se les aparece a ellos. Es el versículo 14 donde dice: e incluso más tarde se apareció a los 11 discípulos mientras comían juntos. Los reprendió por su obstinada incredulidad, porque se había negado a creer a los que lo habían visto después de que resucitó. Nosotros creemos que Jesucristo vino, creemos que Jesucristo vivió aquí en este mundo y que murió en una cruz y que resucitó. Amén. Amén. Hemos creído, lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador. Ahora le decimos: Señor, gracias porque nos has salvado, porque nos has convencido de que hay un juicio,
de que tu justicia es una gracia y es misericordia, porque la justicia de Dios no es cualquier justicia. Solamente nos perdona Dios porque sí, nuestro pecado, no, porque tuvo que morir un inocente y tuvo que derramar su sangre preciosa en esa cruz para ser perdonados, para ser limpiados. Si es una gracia, es un regalo y Dios lo pone en nuestra mano, y aquí está mi Hijo Jesucristo, acéptalo o déjalo, pero es una gracia y nosotros hemos entendido. Dios ha hablado a nuestro corazón y por fe lo hemos aceptado y le hemos dicho: sí, Señor, creo en ti. Y ahora Dios da su Espíritu Santo derramado en nuestro corazón, y ahora es el Espíritu Santo de Dios morando en nuestra vida y en nuestro corazón día con día. Él no se separa, nunca. Lo podemos entristecer, sí, cuando no le obedecemos. Lo podemos apagar cuando somos rebeldes, pero el Espíritu Santo está en nuestro corazón. Ahí habita, Dios habita en nosotros. Y ahora, como hijos de Dios, como cristianos, igual que a estos 11 apóstoles, 11 discípulos, Cristo está hablando a nosotros también. Dice la palabra de Dios: entonces les dijo, y entonces Dios nos dijo: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. La buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia, a lo mejor ya tenemos el mensaje muy trillado: sí, es la salvación, hermano. Pero la buena noticia es que Dios quiere salvar a todo el mundo, a toda la humanidad. Quiere que todos sean salvos, que todos le conozcan a Dios, que todos tengan una buena vida, que todos le amen, que todos le obedezcan, que el mundo se ame unos con otros, que verdaderamente haya justicia, haya paz. Pero el mundo está vuelto de cabeza. ¿Por qué? Porque la buena noticia todavía falta anunciarla. Por eso este mensaje, anunciando la gran comisión, anunciando la noticia, la buena noticia de Dios. Y ya vimos que ¿quién manda? ¿Quién envía? El Señor Jesucristo. Él es el que nos envía. No es cualquier persona. El pastor te va a enviar a compartir el Evangelio. Y estamos en grupos familiares y se hace una fiesta y un convivio. Qué bonito, vamos a festejar y vamos a cantar, y el cumpleaños. Es precioso poder tener un buen compañerismo, amarnos unos a otros. Pero ¿qué creen? Que Jesucristo tiene un propósito para cada uno de nosotros, así como lo tuvo con los apóstoles, y el propósito era compartir la buena noticia, compartir el Evangelio. Jesucristo los preparó durante 3 años y medio a sus discípulos, porque Él sabía que tenía que morir, tenía que resucitar y tenía que ir al lugar donde se encuentra Dios, a la derecha del Padre, como lo dice aquí más adelante. Pero Él sabía que Él había cumplido con su tarea. Y en este versículo dice también el 16: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. ¿Nos toca a nosotros saber quién va a ser salvo o quién se va a condenar? ¿No? Si estás tocando una puerta y alguien te cierra la puerta y te da un portazo, o te rechaza y te dice: no quiero que me hables de Cristo, ¿te enojas? No nos toca a nosotros saber quién va a ser salvo o quién se va a salvar. Solamente Dios lo sabe. Lo único que Dios quiere es que vayamos a todo el mundo a predicar la buena noticia. Ese es el primer punto, sabiendo que Él te envía. Anunciando la gran comisión, sabiendo que Él te envía. El que te ha rescatado, el que ha dado la vida por ti, el que te ha dado vida eterna, el que murió en la cruz por cada uno de nosotros. Ahora tenemos vida en abundancia, y es por Jesucristo. Todo nuestro caminar en este mundo es vano.
no hagamos tesoros aquí en la tierra, hagamos tesoros en el cielo, porque algún día vamos a morir y ya no vamos a estar. Pero ¿qué hicimos para el Señor? ¿Obedecimos ese mandato? Bueno, en primer lugar somos enviados, ¿sí? Tenemos que saber que somos enviados y que somos enviados por el Señor Jesucristo, por el Señor de señores, por el Rey de reyes, por Dios. Jesucristo es Dios, Juan 1:1, ¿sí? Dios es Jesucristo y Jesucristo es el que nos manda a predicar el Evangelio. En el grupo familiar no nada más nos quedemos con un convivio, llevemos un invitado, llevemos un amigo. En el colegio, en el trabajo, en la casa donde vivimos, a un vecino. Tenemos muchas cosas por hacer, tenemos mucho trabajo que sacar y no nos damos tiempo ni siquiera 10 minutos para compartirle a alguien y decirle: ¿qué crees? La palabra de Dios dice que tú puedes ser salvo, que Dios puede perdonar tus pecados, que Dios te puede dar vida eterna, que tú estás viviendo una vida de pecado y que la paga del pecado es la muerte. No tengamos miedo de testificar, no tengamos miedo de dar el Evangelio claro y decirle a las personas: Dios no ama el pecado, Dios ama al pecador, pero no ama el pecado y quiere que se arrepienta y quiere que cambie de vida y quiere que venga a los pies de Cristo y quiere salvarle. Compartamos la palabra de Dios, compartamos, prediquemos, porque se va a acabar el tiempo y cuando estemos en presencia de Dios, el Señor nos va a decir: yo te di tiempo, te di vida, te di dinero, te di casa, te di familia, te di todo para que predicaras el Evangelio. Y dice nuestro pastor: estabas en la mejor iglesia del mundo y ni así predicaste el Evangelio, ni así compartiste la salvación que yo te mandé a hacer. Que Dios hable a nuestro corazón. Algunos ya tenemos años aquí, algunos somos servidores, algunos no, algunos venimos desanimados, algunos venimos con ese ánimo de que solamente Dios pone en nuestro corazón, de decir: sí, Señor, yo te sirvo con todo mi corazón. Sigámoslo haciendo, apartémonos un tiempo con toda intención, dar el Evangelio. Dios vendrá haciendo la obra y salvando a muchas personas que todavía lo necesitan. Pues bien, el versículo 17 dice: estas señales milagrosas acompañarán a los que creen, expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. 18, podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. ¿Sí? El segundo punto es anunciando la gran comisión, sabiendo que Él te respalda. Muchas veces tenemos pena de dar el Evangelio, muchas veces tenemos pena de hablarle al hermano, a un familiar, hermano de sangre, o a un amigo, a un vecino. Pero Dios pone ocasiones. Vamos, compramos tortillas, vamos a la tienda y conocemos al que nos despacha. Trabajamos y tenemos compañeros de trabajo, el que arregla el carro, el mecánico. Tenemos muchas oportunidades. No podemos decir y no le podemos decir a Dios: es que no tuve oportunidad. Tenemos mucha oportunidad de compartirles. Y muchas veces tenemos pena. Otras veces decimos: no, si le digo, me va a cerrar la puerta, ya no me va a hablar, o al rato se va a burlar de mí porque soy cristiano, soy aleluyo. Al rato en la escuela, ahorita es una situación bien tremenda, los jóvenes cristianos para compartir su fe, qué difícil, porque hay bullying, porque Dios nos manda a compartir, pero entonces, ¿cómo te ven las demás gente? Se burlan. Y muchas veces, obviamente, pues si no tenemos un buen testimonio,
pues dicen, pues tú dices ser cristiano, pero yo no veo que seas cristiano, porque hablas con grosería, porque no te conduces como cristiano, como hijo de Dios. Por eso tengamos cuidado también con nuestro testimonio. Pero verdaderamente el Señor va a ir con nosotros. Hay un respaldo de parte de Él. Dice, entonces les dijo, vayan, estas señales milagrosas acompañarán a los que creen, expulsarán demonios. ¿Sí? Y dice, estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. ¿Se han preguntado si no compartimos la palabra de Dios porque no creemos? Se necesita fe. Y se necesita fe de saber que Cristo va con nosotros. En Mateo 28 dice, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. O sea que cada que nosotros salimos a evangelizar, cada que nosotros le estamos predicando a una persona nueva, el Señor Jesucristo está con nosotros y nos respalda. Y en ese momento nosotros podemos expulsar demonios. Muchos de aquí podríamos decir, ¿yo puedo expulsar un demonio? Sí, todo hijo de Dios podemos expulsar un demonio, porque Dios nos ha capacitado con su Espíritu Santo, porque somos de Cristo, porque hemos creído, porque somos sacerdotes de Dios, de nuestra familia también. Pero ¿qué se requiere? Tener la fe de saber que Dios, Cristo está con nosotros, el Espíritu Santo habita en nosotros, en nuestro corazón. Y si alguien en la calle te dice, ¿puedes orar por mi persona que está enferma? No, porque ¿qué tal si no sana? No, ¿verdad? Dios nos ha dado esa autoridad y nos ha dado ese don. Nosotros no vamos a sanar a las personas. ¿Quién lo va a hacer? El Señor Jesucristo. Y cuando una persona está enferma, déjame orar por tu hijo que está enfermo. Déjame orar por tu esposa que está enferma. ¿Va a sanar? Si tienes fe, el Señor lo va a hacer. Su palabra lo dice, sanarán. Y hay que hacerlo con fe. Y es el respaldo también, porque dice, podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Eso de tomar serpientes en la mano, pues estar en peligro, ¿verdad? Podemos estar en peligro, porque obviamente aquí quizá no te van a quitar la cabeza o te van a matar por predicar el Evangelio, pero hay lugares donde sí. Vete a China o vete con los musulmanes, obviamente tu vida está en peligro, pero Dios te va a proteger, Dios te va a guardar, máximo aquí, ¿verdad? Que somos llamados a evangelizar. Todos los martes 8:30 de la mañana nos estamos dando cita aquí, todos los que gusten venir a evangelizar, tocar una puerta, decirle a una persona, mira, te invito. Hay una iglesia cristiana que habla de Cristo, habla de la palabra de Dios, en donde te quiere traer bendición a tu vida, quiere salvar tu vida. ¿De qué? De la muerte. Él te va a respaldar, sabiendo que Él te respalda. Versículos 17 y 18. Muchas veces no salimos a evangelizar o no compartimos la palabra porque pensamos que vamos solos, porque lo estamos haciendo en nuestras fuerzas. No, compartamos la palabra de Dios. Platiquémosles a las personas lo que Dios quiere que les hablemos. ¿Cómo poder testificar? Habla de Cristo. ¿Quién es? ¿Cómo vino al mundo? ¿Cómo vivió? ¿Qué ha hecho en tu vida? Hay tanto que hablar de Dios. Quizá en ese momento pues nos da pena, pero estemos orando y estemos pidiéndole a Dios que nos dé la fuerza, que nos dé la sabiduría, que nos dé el tiempo, que nos dé el recurso para poder hacerlo. Porque si no hay en nuestro corazón, si no tenemos la actitud, el sentimiento o la necesidad de ir a predicar, de ir a compartir, no lo vamos a hacer. Siempre se va a quedar en un plan. Pero tengamos presente que primero quien nos manda es Jesucristo, el que nos ha salvado, el que nos ha rescatado, el que sufrió por nosotros, el que tuvo que soportar latigazos, tuvo que soportar golpes, tuvo que soportar en la cruz cuando le atravesaron su costado. Él sufrió por nosotros.
Y ahora se nos hace bien fácil, ya recibimos a Cristo, ya soy salvo, y ahora me siento a esperar la salvación, a esperar el cielo. Vamos a ver al último qué dice la palabra de Dios. Pero este punto es importante, sabiendo que Él te respalda. Él siempre te va a respaldar. Ten la fe. Nos movemos por fe, no por vista. Eso es lo difícil. Pero la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No dejen de congregarse, porque la palabra de Dios es alimento espiritual, y Él nos va a mantener bien nutridos en nuestro espíritu. Y entonces podemos caminar como Dios quiere en la vida, como hijos de Dios, como cristianos. Además, Dios ya nos tomó como hijos, y Él va a corregir. Él va a corregir. A veces no venimos a la iglesia, a veces nos pasan cosas. No lo sé, no estoy asegurando, pero muchas veces Dios nos toca la espalda y te dice: ven, regresa, ¿dónde andas? Estás perdido. Este es tu lugar, escucha mi palabra. Yo te voy a dar la fe en tu corazón, yo te voy a ayudar a que salgas de ese problema, ¿sí? Pero quiero que obedezcas, quiero que vayas y prediques el evangelio. Ese es el plan de Dios. ¿Sí se dan cuenta? Es que Dios tiene un plan para tu vida. ¿Pero cuál es ese plan? El plan de Dios es que evangelicemos. El plan de Dios es que todo el mundo se salve. Ese es el plan. El diablo va a querer que tú te entretengas simplemente con un servicio, con un ministerio, y decir: ya estoy cumpliendo, Señor, ya. O vengo el domingo, ya estoy cumpliendo, Señor, vengo el domingo. No, el plan de Dios es que evangelicemos, es que compartamos la palabra de Dios, y no nos toca a nosotros saber si va a ser salvo o no va a ser salvo. Simplemente obedecer, y por fe creer que Él nos respalda, que Él cuida de nuestra vida, que Él va con nosotros, y que Él va a hacer la obra en cada corazón. Cuando a veces le compartimos a alguna persona, nos damos cuenta que está llorando. ¿Por qué? Porque es Dios trabajando en aquel corazón. Cuando nosotros le decimos a aquella persona: mira, Dios quiere que te arrepientas de tu pecado, de tu maldad. Él conoce tu corazón, Él sabe todo lo que estás haciendo mal. Él sabe que tú necesitas ayuda. Él sabe por lo que tú estás pasando, por esa situación en la que estás triste, por esa situación en la que hoy te quieres quitar la vida, ahora te sientes mal. Recordemos nuestra vida pasada, cómo estábamos. Yo estaba sin trabajo, con muchas deudas. Mi matrimonio a unos días de firmar un divorcio. Tristeza en nuestro corazón, totalmente amargados, llenos de odio, de resentimiento, enfermos. Pero Dios viene a nuestra vida, y no sé cómo haya sido con ustedes su conversión, pero Dios nos hace ver nuestro pecado y nuestra necesidad de Él, y en ese momento caemos de rodillas y lloramos y le decimos: Señor, perdóname. ¿Y qué se necesitó? Simplemente que una familia fuera a mi casa y me leyera la palabra de Dios. Hermano, el hermano Charlie, el hermano César, el hermano Charlie y Alejandra fueron los que llegaron a mi grupo. Memo, Gloria. Hermano, aquí dice la palabra de Dios que te tienes que arrepentir, y Dios hace la obra en cada uno de nosotros. Es algo imposible, es algo difícil de creer, porque nosotros vamos y le compartimos a la persona, y vamos a decir: ¿cómo este borracho se va a convertir? ¿Cómo esta persona que yo sé que es ratero se va a convertir? Aquel que está de drogadicto, o aquella mujer que se dedica a vender su cuerpo, ¿cómo? Aquel que es grosero, ¿cómo se va a convertir? No creo, mejor ni le comparto. Nosotros no vamos a hacer la obra. Dios va a convertir a aquellas personas como nos convirtió a nosotros. Ahora, ¿cómo nos sentimos? Bueno, no sé ustedes, yo me siento feliz, yo me siento agradecido, yo me siento privilegiado.
La palabra de Dios dice que ahora nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, que ahora no hay juicio. Todo aquel que confiese con su boca que Cristo es el Señor y cree con su corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, será salvo. Dios está haciendo una obra en cada uno de nosotros, como aquellos 11, 12 apóstoles. Dios te está preparando, pero los apóstoles tuvieron que dedicar su corazón, tuvieron que tener una actitud de decir: sí, Señor, tú me estás llamando, aquí estoy, ¿qué hago? Y el Señor Jesucristo te va a instruir, te va a capacitar, te va a enseñar y te va a llenar de su espíritu y te va a llenar de su poder para que tú hagas su obra, y te va a respaldar a donde quiera que vayas. Muchas veces porque no tengo tiempo, mucho trabajo, o porque en casa a lo mejor mucho que hacer, pero apartemos un tiempo, no dejemos pasar la oportunidad que tenemos. Ahora que hay vida, ahora que tenemos salud, el Señor proveerá todas las cosas que necesitamos para poder compartir. Hemos salido a compartir a las misiones en Santa Inés, obras de teatro, en Real del Bosque, un grupo familiar, y andábamos ahí compartiendo. Ahora es una misión. En Aragón también, brigada médica. Sí, pero nuestro mayor método evangelístico son los grupos familiares. Esa es la columna vertebral de esta iglesia. En los grupos familiares podemos sentarnos con un amigo 1 hora y media compartiendo nuestro testimonio, compartiendo nuestra fe, compartiendo la palabra de Dios, y tenemos una gran oportunidad para que Dios nos ayude y nos respalde al compartir su palabra. Hagámoslo. Y tercer punto y último es anunciando la gran comisión, sabiendo que Él te quiere ocupar como su instrumento. Jesucristo cumplió la tarea. Dice el versículo 19: cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos, fue levantado al cielo y se sentó en el lugar de honor a la derecha del Padre. Jesucristo hizo su tarea, Él la cumplió, ¿verdad? Y tuvo que dejar una vida, porque tú y yo tenemos familia y tenemos muchas cosas, pero Jesucristo fue, dice la palabra de Dios, arrancado o quitado. Él tenía derecho también a vivir una vida buena, ¿no? Bueno, una vida en esta tierra normal, pero ¿qué dijo? No, yo tengo que obedecer a mi Padre y tengo que dejar mis anhelos, tengo que dejar mis cosas o mis metas o mis sueños o lo que yo quiero en esta vida, por obedecer a mi Padre que está en los cielos. Y Él obedeció. Dice, lo estamos aprendiendo en Efesios 4, ¿no? Efesios 2, que Él se hizo hombre y que Él vino a este mundo y Él padeció y murió por cada uno de nosotros, ¿no? Cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos, fue levantado al cielo y se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y los discípulos fueron por todas partes y predicaron, y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían. ¿Quién era el que hacía la tarea? ¿Quién es el que hacía la obra? ¿Los discípulos? ¿Los discípulos? Dios, ¿verdad? Dice, el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas. ¿Tú crees que Dios te puede usar para una señal milagrosa? Dios puede presentarse en la vida de los incrédulos de una manera milagrosa. Solamente dispón tu corazón, dispón tu vida. No vas solo, vas con Dios, y Dios quiere usarte como ese instrumento. Y Dios está usando en todo el mundo a los hijos de Dios, a todos aquellos cristianos que están cumpliendo la tarea, que están anunciando la gran comisión, pero muchos no lo estamos haciendo.
Muchos no lo estamos haciendo y tenemos que pensar en eso, porque para eso hemos sido llamados. Ese es el plan de Dios para cada uno de nosotros. La gran comisión tiene que ser anunciada a todo el mundo, y empecemos por nuestro lugar de origen, empecemos por nuestra casa, empecemos en donde nos movemos. Y esto de que el Señor trabajaba con ellos, pues es, el Señor nos da su energía, su poder. El Señor va con nosotros, el Señor nos da sus fuerzas. Y si se dan cuenta, aquí la promesa es para cada uno de nosotros, de que Dios va a estar contigo, de que Dios va a estar trabajando junto contigo para que la iglesia crezca, se multiplique, para que tu grupo familiar se multiplique, para que podamos llevar el evangelio a más personas, para que sean salvas, para que la gracia de Dios, el perdón de pecados, la vida eterna llegue a más hogares y haya paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Para que Dios pueda y hacer su obra en esta tierra, está llamando a su iglesia, está llamando a sus discípulos. Muchos de nosotros podemos decir, bueno, yo no soy llamado, solamente los que están sirviendo. Ellos sí que vayan, compartan la noticia, yo no. No, todos somos llamados a testificar y a llevar el evangelio. Así que bueno, que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a terminar. Pues haciendo un llamado, que Dios siga haciendo la obra maravillosa en cada uno de nuestros corazones, que Dios nos use para su gloria eterna y que podamos estar en su presencia algún día y podamos decirle: Señor, yo hice lo que tú me mandaste. Y no agachemos la cabeza, que no nos dé pena, que lleguemos bien con el Señor Jesucristo. Señor, aquí estoy. Gracias porque me capacitaste, gracias porque me proveíste, gracias porque me acompañaste todos los días cuando yo salía a predicar tu palabra. Gracias, Señor, porque lo que tengo es tuyo y lo que tú me has dado siempre he sido satisfecho en todo. El Señor siempre va a respaldar cuando nosotros estamos obedeciendo su palabra. Cuando nosotros estamos en el plan de Dios y en la voluntad de Dios, el Señor siempre te va a respaldar. Pero preguntémonos, cuando no estamos en la voluntad de Dios, cuando no estamos haciendo la palabra de Dios, preguntémonos, quizás si podemos decirle a Dios: bendíceme, Señor, si no estoy haciendo lo que Dios me está mandando. Y Él cumplirá esa promesa, que estaremos con Él por toda una eternidad. Y Él vendrá rescatando y bendiciendo a mucha multitud, a todo el mundo. ¿Vale? Pues vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Mi Dios, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das de poder meditar en tu palabra a través de tu discípulo Marcos, que hoy nos enseña que, Señor, tus mandamientos son para obedecerlos, que, Señor, se necesita fe para ir y anunciar la gran comisión. Señor, que necesitamos creer que tú vas con nosotros y que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y que, mi Dios, ayúdanos a disponer nuestro corazón, a ser instrumento en tus manos para evangelizar, para compartir tu palabra, para llevar la salvación a mucha gente que no te conoce, personas que están viviendo, Señor, en alcoholismo, en drogadicción, personas, Señor, que dentro de la casa hay golpes. Ayúdanos, Señor, a no ser egoístas, a poder dar de nuestro tiempo, a poder dar de nuestra vida, de nuestro dinero, de todo lo que tú nos provees para poder llevar esa salvación preciosa que tú tienes para cada persona. Ayúdanos a ser valientes y llénanos de tu Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús.